Buenos días, Pablo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Más de TCI o más de TIVA? Me encanta esa pregunta, Luis. ¿Cómo sabes comenzar una conversación? Yo siempre más de TCI. Y te Más de digo por TCI. qué. Porque antes de empezar anestesia, escuché a un anestesiólogo decir: voy a usar un Target Control Infusion. Y me quedé tan flipado que dije: quiero hacer anestesia. Te pusiste un ondansetron para no vomitar y seguiste escuchando a ese buen hombre. No, me gusta mucho ese acrónimo, tío. Sí, no, está guapo. Seamos, para una cosa tecnológica que tenemos y que usamos, no la dejemos de lado. Amén con la TCI, yo también, TCI a muerte. Pues venga, vamos con el intro. Hola, somos Luis y Pablo y esto es Hablando de Anestesia, un podcast donde hacemos lo que nos gusta, hablar de anestesia. Debatiremos con el máximo rigor sobre temas de interés para la especialidad. No importa si eres sanitario o no, si eres residente o adjunto, estás preparando una oposición o simplemente quieres informarte. El único objetivo es aprender juntos. Queremos generar una comunidad activa en la que todos seáis partícipes. ¿Cómo podéis hacerlo? Interactuando en nuestras redes sociales, participando directamente en alguna de nuestras entrevistas o a través de nuestro correo electrónico. Es un placer conocerte y esperamos que os guste. Este podcast tiene fines divulgativos y educativos sobre anestesiología. No sustituye el juicio clínico profesional ni el asesoramiento médico personalizado. La información contenida no debe utilizarse como guía práctica sin información reglada. El contenido no está avalado por ninguna sociedad científica ni institución oficial. Todos los datos referidos a pacientes o profesionales sanitarios son ficticios para proteger su anonimato. Los autores declinamos toda responsabilidad por el uso inapropiado de la información ofrecida. Bueno, Luis, ¿y de qué tema vamos a comentar hoy? ¿Qué tema vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la droga anestésica por excelencia. Vamos a hablar de el Propofol. Chan, chan. Me gusta, como grandes artistas también. Efectivamente. Bueno, ¿qué nos cuentas, Luis? Vamos a empezar hablando un poco de la historia del Propofol. El Propofol es un fármaco hipnótico, como todos sabemos, que fue descubierto en el Reino Unido por un científico llamado John B. Glenn, que trabajaba en Chemical Industries. Digo este dato friki porque Chemical Industries en el año 93 se convirtió en la farmacéutica o química Zeneca, que se fusionaría en el año 99 con otra farmacéutica llamada Astra y daría lugar pues, a la conocida empresa de vacunas COVID, AstraZeneca. El Propofol fue comercializado por primera vez en el año 1977. Fue formulado en aceite de ricino, aunque se vio que con esta formulación causaba bastantes reacciones anafilácticas y fue sustituido el aceite de ricino por aceite de soja en el año 86. Importante decir que el Propofol es una medicación considerada por la Organización Mundial de la Salud como esencial. Y hasta ahí te lo dejo, la historia del Propofol. Me has dejado abierto, tío. Tanto conocimiento. La verdad que no conocía yo ese dato de AstraZeneca, ¿no? Y, es curioso. Sé que puede despertar o levantar ampollas en algunos, pero había que decirlo. ¿Qué nos cuentas, Pablo, pues de la química del Propofol? A ver si soy capaz de pronunciar bien estas moléculas, ¿no? Pues el Propofol está formado por 1,6-diisopropilfenol, que es un alquifenol muy liposoluble, y esto le da ciertas características, ¿no? A la hora de administrarse, ¿no? Porque tiene que para poder administrarse, al ser tan liposoluble, no es soluble en agua y tiene que presentarse en forma de emulsión lipídica, ¿no? Para ello, la formulación es aceite de soja, como ya has comentado, que es hidrosoluble, fosfolípidos de huevo purificado, que es hidrosoluble, y luego glicerol, que le da cierta tonicidad, hidróxido de sodio, que actúa como tampón, y el ECTA, que participa con una acción bacteriostática, ¿no? Para darles cierta estabilidad, que luego hablaremos un poco de los cuidados que hay que tener con él debido a esta emulsión lipídica, porque se puede contaminar con facilidad, ¿no? Y esa emulsión lipídica, por ir introduciendo, es muy parecida al intralipid al 10% que contiene las nutriciones parenterales, por ejemplo, ¿no? Y sí, que luego daremos alguna pincelada en cuanto a ello, ¿no?
Y bueno, Luis, si quieres aportar algo más en cuanto No, a bueno, la química. simplemente decir que creo recordar que, aunque lo repasamos más adelante, que la formulación con bacteriostático creo que cambia, ¿no? Que no son todos los productos comerciales y depende de los países el que lo incluyan o no. Luego lo revisamos con calma. Vamos con la farmacocinética. El Propofol es un fármaco que, por su posología intravenosa, tiene una biodisponibilidad del 100%, un volumen de distribución de entre 2 y 10 litros por kilo, una tasa de aclaramiento alta, entre 20 y 30 mililitros kilo minuto, y una semivida de eliminación de entre 4 y 7 horas. El metabolismo del Propofol es principalmente hepático, por oxidación y luego glucuronización, con elevada extracción, la clásica cinética de primer orden, y en menor grado también tiene metabolismo extrahepático, sobre todo renal y pulmonar. Sus metabolitos son inactivos. La excreción se realiza mayoritariamente por el riñón y minoritariamente por las heces. El Propofol es un inhibidor competitivo de la CYP3A4. Además, su efecto hemodinámico condiciona el metabolismo de fármacos con extracción hepática elevada. Entre los 20 y los 30 segundos desde su administración ya se evidencia su presión en electroencefalograma. Su efecto máximo hipnótico es de 90 segundos y su velocidad de instauración es independiente de la edad. La disminución de la presión arterial que provoca es más lenta, aproximadamente el doble de tiempo, 180 segundos. Desde el punto de vista farmacocinético, los niños poseen un compartimento central y un gasto cardíaco relativamente más grande, por lo que la obtención de una concentración plasmática similar a los adultos precisa una dosis más alta. Es por ello que la dosis de inducción en sujetos menores de 2 años está muy aumentada, en torno a los 3 miligramos kilo, y disminuye conforme aumenta la edad. La duración de la hipnosis con Propofol depende de la dosis y se sitúa tras un bolo entre 5 y 10 minutos. Las concentraciones sanguíneas de Propofol disminuyen con rapidez tras la administración de un bolo, debido sobre todo a la redistribución más que a la eliminación inicialmente. En un paciente anestesiado con Propofol, la reducción de la concentración plasmática necesaria para despertar de la anestesia suele ser menor del 50%. Por último, por dar un dato técnico, la vida media sensible al contexto es menor de 10 minutos para perfusiones de hasta 3 horas y menor de 40 minutos para perfusiones hasta 8 horas de infusión. Muy bien. Vaya resumen que acabas de hacer la farmacocinética. A mí me gustaría apuntar 3 cosas, ¿no?, de farmacocinética que bueno, engloban al Propofol y algunos otros fármacos, ¿no?, que le dan cierto interés al efecto del Propofol, por ejemplo, ¿no? Que has comentado que tiene un metabolismo principalmente hepático y sigue una cinética de primer orden, a diferencia del tiopental, que inicialmente sí que puede tener una cinética de primer orden y luego es una cinética de orden cero. ¿Qué quiere decir esto? Que el Propofol, el metabolismo es limitado por el flujo, es decir, la metabolización del fármaco, tú le puedes dar más fármacos y el hígado es capaz de seguir metabolizando la cantidad de Propofol, pero esto está limitado por la cantidad de flujo sanguíneo o el aporte sanguíneo que le guía al hígado. Esto tiene su peculiaridad, por ejemplo, en el trasplante hepático, en la fase anhepática, pero como has dicho también, tiene metabolismo a nivel de otros órganos, ¿no?, a nivel del pulmón o riñón, ¿no?, como curiosidad. La otra peculiaridad del Propofol es en cuanto a su modelo de acción farmacocinética, ¿no?, que sigue un modelo tricompartimental. De esa manera tiene una acción muy rápida a nivel del sistema nervioso central, de órganos bien perfundidos, tiene una acción más intermedia de acción o de depósito a nivel de otros órganos como pueden ser el músculo, y hay un acúmulo en órganos peor perfundidos como son la grasa. Esto le da la peculiaridad de que pacientes ancianos que tienen una disminución de masa magra y tienen un aumento de grasa, pues hay acúmulo del fármaco, por ejemplo en pacientes obesos, ¿no? Y luego, por citar otra cosa, es que has comentado también, es las variaciones en cuanto a la edad, ¿no? Hemos hablado del Target Control Infusion al inicio, y hay modelos farmacocinéticos, por ejemplo el de Snyder, que fue descrito en 1999, que establece lo que ya has comentado, que la dosis de acción depende de la edad del paciente. Sí. Y el modelo Cataria, o sea, no es lo mismo un paciente de 30 años como un paciente de 70 años. Y luego el modelo Cataria para población pediátrica, descrito en 1994, que describe esa acción
de mayor dosis en población pediátrica, ¿no, Luis? No sé cómo... Sí, nada, está bien señalarlos, conocerlos y bueno, optimistamente diremos que en el futuro dedicaremos un capítulo a los modelos farmacocinéticos más pormenorizados. Pues vamos entonces, Pablo, con la farmacodinámica del propofol. ¿Qué nos cuentas? Bueno, a nivel de la farmacodinámica, su principal acción es a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Con una acción hipnótica y amnésica por unión a los receptores GABA principalmente. Y luego tiene una acción sobre otros receptores como son los alfa-2 o NMDA, que genera un antagonismo sobre el glutamato en estos receptores de NMDA. También genera una sensación de bienestar por aumento de dopamina en el núcleo accumbens, y esto ya lo vamos adelantando, pero tiene cierta acción sobre los efectos secundarios de alucinaciones, fantasías sexuales, el opistótonos que se genera a veces, ¿no? Porque genera también acción sobre la dopamina y la glicina, mioclonías, que hay que decir que a diferencia del etomidato, por ejemplo, estas mioclonías son menos frecuentes, ¿no? Y luego este aumento de dopamina se cree que está involucrado en esas adicciones al propofol, ¿no? Que no sé si luego lo queremos comentar o no, pero ya lo adelanto, es que la adicción al propofol parece que existe, se usa como droga de recreo en la calle y lamentablemente pues es un fármaco pues que genera cierta adicción dentro de nuestra especialidad, y ha habido casos pues tristes, ¿no? Con desenlaces malos, ¿no? Uh-huh. Y luego también hay que decir que tiene una acción antiemética por descenso de la serotonina en el área postrema, y luego también una acción anticonvulsiva que es dosis dependiente, es decir, a dosis bajas puede favorecer las convulsiones, mientras que a dosis altas tiene una acción anticonvulsiva. Y esto es lo que hace que en ficha técnica, como curiosidad, el propofol venga descrito que no está recomendado en la terapia electroconvulsiva que habitualmente lo utilizamos, ¿no? Efectivamente. Y luego tiene un controvertido efecto, ya lo último, neuroprotector intrínseco, ¿no? Sí, un poco a nivel molecular, ¿no? Pero son estos estudios que siempre vemos que se hacen in vitro o en ratas o en suricatos del Amazonas, que bueno, luego la potencial traslado a la clínica pues no es tan claro, ¿no? Yo solo luego, Sí, lo último que se me ha olvidado destacar, ¿no? Que es el fármaco por excelencia, yo creo, empleado en la anestesia de neuro, ¿no? En el paciente neuroquirúrgico, ya que disminuye el flujo sanguíneo cerebral y disminuye la presión intracraneal, con un descenso de la tasa metabólica cerebral global para oxígeno, ¿no? También mantiene la antirregulación cerebral frente al CO2, ¿no? No sé si me he explicado correctamente, Luis, si no... Sí, vamos, es un fármaco que sabemos que reduce la PIC, ¿no? Y sabemos que reduce la presión intraocular, sobre todo por descenso del flujo y del flujo cerebral y del metabolismo de oxígeno, y, como muy bien decías tú, que mantiene la autorregulación tanto vascular como CO2. Todo muy claro, Pablo. Si te parece bien, continúo yo hablando de los efectos respiratorios del propofol. Como sabemos, el propofol es un fármaco que después de ser administrado en bolo en perfusión causa apnea, ¿no? De forma dosis dependiente. Y cuando se instaura una perfusión de propofol de forma lenta, se ha apreciado en los estudios que se produce una reducción progresiva del volumen corriente o del volumen tidal y un aumento inicial de la frecuencia respiratoria, siendo el volumen minuto final de cada paciente un poco variable. Es curioso que la PCO2 medida en gasometría inicial tiene un cambio mínimo, ¿no? A pesar de esa alteración del volumen minuto. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el propofol, como habíamos dicho, produce una disminución de la tasa metabólica del organismo, que no se ve elevada hasta la incisión quirúrgica. Además, el propofol ocasiona en el cuerpo una disminución de la respuesta ventilatoria hipóxica por depresión directa de los quimiorreceptores carotídeos. También es útil saber, ¿no? Frente al postulado clásico de que los gases anestésicos eran los broncodilatadores hipnóticos por excelencia, que el propofol también produce broncodilatación, sobre todo en sujetos con EPOC, que atenúa la broncoconstricción vasovagal a concentraciones bajas, y también atenúa la broncoconstricción inducida por la metacolina a concentraciones más altas. Además, parece tener una acción directa sobre los receptores carínicos. Y por último,
último, el propofol también potencia la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Muy bien, me dejas siempre boquiabierto, Luis. Bueno, y a nivel del sistema cardiovascular, a mí la verdad que es un fármaco que me genera gran pasión, lo tengo que decir Por favor, así. desarrolla. Sí, es verdad, porque bueno, el propofol todos sabemos que genera una vasodilatación y especialmente, ¿no? Y luego ligera o más leve o más moderadamente depresión miocárdica, ¿no? Pero esto puede estar más discutido a través de un bloqueo simpático. ¿Y esto por qué me parece interesante? Porque ya desde hace años se empieza a describir que en ciertos tipos de cirugías puede reducir el sangrado, ¿no? Como la cirugía endoscópica nasosinusal, ¿no? Y esto es debido a que el propofol no genera, pese a la vasodilatación, no genera alteraciones en la frecuencia cardíaca por inhibición de este varorreflejo. Esta cardioinhibición puede generar una disminución del sangrado, ¿no? Es como un martillo que no está pegando ahí, no está generando pues ese efecto que puede favorecer el sangrado, ¿no? Ese aumento de presión a nivel local del acto quirúrgico, ¿no? Y esto, la verdad que está descrito en 2011 en algún artículo, hay divergencias en la literatura, hay artículos que dicen que disminuye el sangrado, hay artículos que no queda del todo claro si disminuye o no, pero parece que hay una tendencia a disminuir el sangrado, y hay otros que dicen que no parece disminuir el sangrado. En mi experiencia, y a mí me gustaría saber la tuya, es que en ciertos tipos de cirugía, por ejemplo de traumatología, que no van con isquemia, miembros sin isquemia, cuando tú les tienes pacientes anestesia endovenosa con propofol versus anestesia inhalatoria, la sensación es que sangran menos. No sé, me gustaría conocer tu opinión, Luis. Sí, bueno, la verdad es que no tengo una opinión formada clara al respecto. Sí que es una droga que uso pues tanto en neurocirugía como cirugía de cabeza y cuello en general, pero mi impresión subjetiva siempre ha sido que la disminución del sangrado no es un poco por la vasodilatación arterial y venosa periférica, ¿no? y esa bajada de tensión, acompañada, como decías tú, de una respuesta miocárdica atenuada, ¿no? O no elevación de la frecuencia. Pero vamos, repito, desconociendo ningún tipo de fenómeno a nivel local, o vamos, siempre lo he tenido como que sangran menos los pacientes en las cirugías con propofol, porque tú estás haciendo un bloqueo simpático y bajando la tensión. Sí, pero eso que va como un poco, o sea, no está claro en la literatura, pero que a nivel clínico yo sí que tengo esa sensación, ¿eh? Y es como un poco la primera idea así que se me ocurre lanzar aquí a la audiencia, ¿no? Que eso es correcto, ¿no? Ya nos leemos el pensamiento. Luego, otra cosa que ya has comentado también respecto a sus acciones sobre el sistema cardiovascular es ese aumento de sensibilidad con la edad. Es decir, el propofol es un mal fármaco para una inducción de secuencia rápida en población añosa, ¿no? En población anciana. Y esto es debido a este aumento de sensibilidad. Es decir, en la población anciana hay que titular muy bien las dosis para intentar que esta hipotensión sea menor, ¿no? Por disminución por la vasodilatación que genera en esta población, y es además posterior al efecto hipnótico, ¿no? O sea, Sí, a mí, vamos, me parece además destacable que es mucho más difícil titular en este caso por lo que decíamos antes, ¿no? Respecto al pico de efecto hipnótico, el pico de efecto hemodinámico está retardado. Entonces tú muchas veces, pues eso, estás durmiendo una persona mayor o un paciente añoso, pues a lo mejor te quedas muy tranquilo cuando el señor o la señora se duerme pues con 40, 50, 60 miligramos de propofol, uvas, y mientras celebras el acto, ves que el manguito de tensión no toma y dices, me cago en la leche, ya me he pasado, ¿no? Es extremadamente importante tener en cuenta eso, ¿no? Que el pico de efecto hemodinámico está retardado respecto al efecto hipnótico. Sí, es una idea clave, ¿no? Yo creo de esta charla también. Bueno, ¿qué más nos puedes comentar, Luis? Aparte de la edad, otras situaciones que predisponen a una sensibilidad muy elevada al propofol son pacientes con muchas comorbilidades, situaciones de precarga dependencia o de tono simpático muy elevado, pues por ejemplo un politrauma, sepsis o sangrados, etc.
debido al metabolismo hepático dependiente de flujo, la dosis requerida de propofol en pacientes chocados puede disminuir hasta un 50 u 80% por esta restricción del flujo hepático de propofol y de metabolismo deteriorado. Además, cabe señalar que el propofol tiene ciertos efectos cardioprotectores intrínsecos a nivel celular que se han visto en cirugías con circulación extracorpórea. No obstante, estos efectos son menores que los de los anestésicos inhalados y por eso se prioriza el uso de estos en esas cirugías. Por último, un poco popurrí de efectos del propofol en otros sistemas. Pues bueno, señalar que en dosis subhipnóticas el propofol alivia el prurito colestásico y podría ofrecer una eficacia similar a la naloxona frente al prurito inducido por los opiáceos intradurales. El propofol, punto negativo, provoca la inhibición de la fagocitosis y la destrucción de Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Otro punto negativo, el propofol, debido a su emulsión lipídica en la formulación, puede provocar hipertrigliceridemia en ocasiones asociada a pancreatitis. Posee también un posible efecto antitumoral pendiente de investigar su impacto clínico, sobre todo por la reducción de la movilidad y de la apoptosis de las células tumorales. Y por último, dato medioambiental, es un fármaco que a priori tiene menor efecto invernadero que los anestésicos inhalados, ¿no? De todas formas, para mí siempre es un tema controvertido, ¿no? Más que el fármaco per se, pues habría que estudiar todo el sistema de administración, ¿no? Pues que las jeringas que usamos, los sistemas de perfusión, ese fármaco que finalmente llega a los ríos, ya digo, es un tema que pues, también espero hacer un capítulo en el futuro para ahondar en detalle. Sí, de anestesia verde, ¿no? Que ese término que apasiona o disgusta a partes iguales, ¿no? Pues muy bien. Pues oye, Pablo, si te parece, te voy a pedir que nos cuentes un poco, ya por entrar en materia, las indicaciones del propofol. Vale, bueno, pues la inducción y el mantenimiento anestésico, si podemos comentar, ¿no? Que ya lo hemos dicho previamente, pero la dosificación va en base a la premedicación que pongamos anterior a la inducción, ¿no? Como si usamos benzodiazepinas, opioides, etcétera, dependiendo de la edad, que ya también hemos comentado, de la masa magra, que también lo hemos comentado, muy importante en población obesa, en población anciana, de la volemia central, pacientes en shock, muy importante también, que hay que reducir su dosis, y en función de comorbilidades asociadas, ¿no? Pues desnutrición, acidosis en el contexto de la enfermedad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la inducción, que también lo has comentado, pero por recordarlo brevemente, la dosis efectiva del 95%, que es como término friki de farmacocinética, es la dosis a la cual se produce el efecto en el 95% de la población. En adultos ronda entre 1 y 2,5 miligramos por kilo. En población pediátrica ya lo hemos dicho que siempre se necesitan dosis mayores, que va en torno a 2-3 miligramos por kilo. Y en adultos mayores de 80 años siempre es recomendable la reducción de la dosis a un 50%, y esto también es muy interesante recordar lo de la hipotensión que va posterior al efecto hipnótico, ¿no? En cuanto a la reducción de la dosis. La ficha técnica está descrita para mayores a partir de mayores de un mes, aunque lo usamos en población neonatal, y el mantenimiento es en torno a en población adulta estándar, es en torno a entre 75 y 200 microgramos kilo minuto, que eso en mililitros kilo hora viene a ser en torno a 6-12 miligramos kilo a la hora, ¿vale? Eres vintage, Pablo. Totalmente, tío. Yo soy de papel, tú eres de informática, tío. Y luego el mantenimiento con el Target Control Infusion, con la TCI, va entre 2,5 y 8 microgramos mililitro. Y lo ideal, que esto lo hemos discutido alguna vez, es siempre monitorizar mediante monitores de profundidad anestésica, ya que sabemos que son más fiables que en cuanto a los modelos farmacocinéticos de Snyder, Mars, Tataria, etcétera, ¿no? Creo. Y es el hipnótico más rápido que aparece y desaparece respecto a otros, como por ejemplo el teopental o el etomirato. ¿Y qué más decir?
que tiene su principal indicación en pacientes o en cirugías con alto índice de náuseas o vómitos posoperatorios, en la hipertermia maligna, en la neurocirugía o en el neurocrítico y en la cirugía endoscópica de cabeza y cuello, ¿no? No sé si quieres aportar alguna cosa más. Yo solo por sacarte la puntilla, Pablo, te voy a plantear qué opinas tú, ¿no? Porque sí que es un debate que está un poco en el aire o sí que se discute con cierta frecuencia. Pacientes obesos, ¿qué peso debe usarse para dosificar el propofol, ¿no? Yo he estado revisando un poco y según las guías ERAS de bariátrica nos dicen que para la inducción se debe emplear el peso ideal y para mantenimiento el peso total y en otras fuentes bibliográficas, por ejemplo UpToDate, que a mí me gusta mucho, hablan de usar en ambos casos el peso ajustado, ¿no? Con esa fórmula del peso ideal más el 40% de la diferencia entre el total y el ideal. No sé cuál es tu experiencia o tu opinión al respecto. Sí, hay sí que diversidad de opiniones, ¿no? Yo creo que hay en sitios que te recomiendan el bolo inicial hacerlo a peso magro y, como has dicho tú, y el mantenimiento ajustar a peso real, ¿no? Por ese acúmulo que hemos comentado del modelo tricompartimental de acúmulo del fármaco a nivel del compartimento V3 que en la población obesa tiene un porcentaje mucho mayor, ¿no? No, yo creo que es un poco lo que lo define. Pero yo creo siempre monitorizar mediante BIS y saber que podemos tener un retraso en la semivida sensible al contexto a la hora de despertar este tipo de pacientes, sobre todo en infusiones prolongadas, ¿no? Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. Te cuento yo ahora un poco, Pablo, acerca de la sedación. Pues para sedar el propofol pues se puede usar solo o, como nos encanta hacer a los anestesistas, mezclado con otros fármacos, ¿no? Como midazolam, con opioides como el remifentanilo, el fentanilo, con ketamina, etc. Grosso modo, la dosis en bolo para sedación se puede decir que es la mitad de la requerida para anestesia general, ¿no? Más o menos lo que sería un bolo de entre 0,5 y 1,5 miligramos kilo y si queremos hacerlo en perfusión, la dosis en TIVA sería entre 25 y 75 microgramos kilo minuto y la dosis en TCI entre 1 y 4 microgramos mililitro, ¿no? Dependiendo del caso, de la intervención y del paciente. La amnesia, como dato curioso, se obtiene con dosis tan bajas como 30 microgramos kilo minuto en perfusión. Y el propofol tendría especial indicación para sedación en procedimientos diagnósticos o terapéuticos de radiología, digestivo, cardiología, etc. Se podría emplear también en sedaciones en reanimación, sedaciones cortas o con múltiples interrupciones, idealmente, ¿no? por su efecto de instauración y eliminación rápido. Y en el caso de emplearlo para sedaciones prolongadas, habría que exceptuar a niños, a pacientes con necesidad significativa de aminas, sobre todo vigilando la aparición de hipertrigliceridemia o pancreatitis. Y como hablaremos más adelante, ¿no? En el caso de niños o de pacientes con aminas, el temido síndrome por infusión de propofol. Desarrollaremos. Yes. Que luego comentamos. Pues muy bien. Y la fascinante acción entemética, no nos vamos a olvidar de ella, que lo he comentado antes, sobre las acciones de este fármaco sobre el sistema nervioso central por descenso de la serotonina en el área postrema. Esto tiene una acción antiemética que utilizamos frecuentemente, ya lo hemos dicho también en una de las indicaciones, que es las cirugías con alto índice de náuseas o vómitos posoperatorios. Y como dato friki es que la concentración plasmática para ejercer una acción antiemética es en torno a 0,3 microgramos mililitro por los modelos de TCI, ¿no? El bolo suele ser entre 10 y 20 miligramos y las perfusiones las solemos mantener a 10 microgramos kilo minuto, ¿no? Aproximadamente, para conseguir esta acción antiemética. Ajá. Efectivamente. No sé si te ha coincidido alguna vez, porque a mí sí, ahora te cuento una anécdota terrible, aunque afortunadamente no acabó mal, el pautar o indicar propofol solo
como antiemético, ¿no? Yo te puedo contar un evento desgraciado en que teníamos en reanimación un señor operado de una fosa posterior, en el cual, pues bueno, tenía unas náuseas intratables después de múltiples fármacos, y al final acabamos optando por administrarle propofol como antiemético. Desgraciadamente, pues la comunicación con la enfermería no fue la más efectiva del mundo y dijimos que por favor administrase 10 de propofol, entendiendo 10 mililitros en vez de 10 miligramos. Y bueno, el señor se durmió un poco, pero bueno, afortunadamente no hubo ningún efecto que lamentar más allá del susto. Ya, debido a esa acción de efecto rápida y resolución rápida, ¿no?, que hemos comentado. Efectivamente. Gracias, propofol. Siempre con nosotros. Pues muy bien. ¿Y qué podemos comentar a nivel de las precauciones y contraindicaciones, Luis, a tener en cuenta un poco con el propofol? Vale, perfecto. Pues bueno, yo puedo señalar empezando por lo más leve, ¿no?, o lo más anecdótico. Sabemos que el propofol ocasiona un dolor importante en el punto de inyección, ¿no? ¿Cómo podemos atenuar esto? Pues lo ideal es escoger venas de cierto calibre, infundirlo a una velocidad lenta, emplear suero de arrastre, ¿no? Pues poner un poco con esa llave en T, o lo que hacemos la mayoría de las veces, que es añadir lidocaína, ¿no? Administrarla de forma previa o incluso mezclada con el propofol. Yo me gustaría añadir una cosa, un dato friki, que no sé si lo conocerá mucha gente de nuestra audiencia. Tú seguro que sí, Luis. Pero el empleo del ondansetron durante la inducción, antes de administrar el propofol, hay artículos que describen una reducción del dolor en el sitio local de la infusión. Y esto, a nivel fisiopatológico, se debe a un bloqueo de los canales de sodio y un agonismo de los receptores opioides. Eso es lo que describen los autores. Yo lo he hecho en alguna ocasión y con efectos diversos, pero sí que es verdad que también cuando pones la lidocaína tienes efectos diversos. Os invito a probarlo y me comentáis un poco a ver qué os parece. Pero creo que sí que podría tener también un papel fundamental. No sé si has empleado alguna vez torniquete con lidocaína previo a la infusión de propofol. Yo nunca, la verdad. No, hombre, supongo que se hace como una especie de mini anestesia intravenosa, ¿no?, que se hacía antaño. No, yo la verdad sí que tengo la sensación de que administrando lidocaína, ¿no?, pues entre 0,5 o incluso 1 miligramo kilo, ya hablaremos más adelante de la OFA, ¿no?, pero yo soy un poco liberal a la hora de ponerla. Y, o sea, administrando previamente esa dosis de lidocaína y usando un suero de arrastre, pues no suelo tener problema. A lo mejor la gente muy joven, pues le veo antes de dormirse un pequeño reflejo de apartar la mano o de moverlo, pero bueno, más allá de eso yo creo que no es algo que me preocupe. Sí, porque además yo creo que aunque sea el efecto ese inicial, luego realmente no queda ningún estrés por ese dolor ni nada, ¿no? No, hombre, tendría que confirmarlo científicamente, pero me atrevo a asegurar que la mayoría de la gente no se acuerda de eso. Correcto, eso pienso yo también. Nadie a una segunda cirugía te dice, no, es que me molestó el propofol cuando me lo pusieron, ¿no? No es una queja en la consulta preoperatoria de pacientes recurrentes a cirugías, ¿no? Y bueno, pues también comentar la acción de neurotoxicidad, la posible neurotoxicidad durante el desarrollo, que está demostrado en animales, pero en humanos no está del todo aclarado, ¿no? No sé, ¿veis? No, ningún particular. También es un tema así que siempre está en el aire, pero como tú has dicho antes, pues sí usamos propofol en neonatos y prematuros y bueno, no apreciamos grandes retrasos en el desarrollo cognitivo ni grandes efectos que lamentar. Evidentemente lo limitamos lo máximo que podemos, pero bueno, la realidad de la clínica es esa. Y luego está el tema de las alergias, que me encanta este tema, tío. Oh, mamá. Nada, pues ¿qué hacemos en un paciente que tenga alergia al huevo, ¿no? ¿Quieres comentarlo tú, Luis? O... No, verás, sé que te encanta este tema. Bueno, pues sí, me encanta porque di una sesión de R1. Yo creo que fue de mis primeras sesiones de residente de... Hashtag nostalgia. Alergia, sí, me sale ahí lagrimita. Entonces... bueno, la alergia al huevo es una de las alergias. La alergia más frecuente es por la albúmina de la clara, hay que dejarlo claro, y no a la lecitina de la yema, que es lo que contiene el propofol.
Entonces, ¿qué dice la Sociedad Española de Alergología y la Sociedad Americana de Inmunoalergología? Pues que pacientes con alergia no anafiláctica, proceder directamente a la inducción con Propofol, al uso de Propofol, mientras que pacientes con historia de anafilaxia al huevo, sí que estos conviene hacer un estudio previo por parte de personal formado en reconocer anafilaxias, de especialistas en alergología, ¿no? Ajá. O seleccionar otro hipnótico si no se puede demorar la cirugía, ¿no? Sí. Eso. Yo, la verdad, siempre es una cosa que me ocasiona cierto prurito, a mí también cuando me toca. Pero bueno, la verdad es que hay un documento eso de la Sociedad Española de Alergias e Inmunología que es firme y que bueno, no raro es el caso en el que o tienes un antecedente de alergia que no es anafiláctica y te deja más tranquilo, o si te preocupa, pues siempre puedes emplear otros hipnóticos, que es lo que hacemos, yo creo, la mayoría de nosotros. Por eso tenemos otras herramientas, ¿no? Tampoco hay que volverse loco, ¿no? Ni sufrir de a ver qué puede pasar, ¿no? Pues bien, muy bien. Efectivamente. Siguiente tema candente en base a precauciones del Propofol, y aquí sacamos pecho los anestesistas, el riesgo de depresión respiratoria y hemodinámica, ¿no? Es un fármaco que, bueno, como decimos, tiene unos efectos que pueden estar sujetos a mucha variación, ¿no? Tanto por los antecedentes del paciente como por el procedimiento, como por la forma de administración, y siempre deberíamos estar preparados para que esa sedación o esa hipnosis acabe potencialmente en una anestesia general, ¿no? De hecho, la ficha técnica especifica que el Propofol solo debe administrarse en hospitales o en unidades de terapia diaria con médicos anestesistas o en pacientes en cuidados intensivos, ¿no? Tiene que haber disponible una persona que pueda controlar la vía aérea. Además, dice en la ficha técnica, las funciones circulatoria y respiratoria deberán monitorizarse constantemente, y los instrumentos para el mantenimiento de las vías respiratorias, respiración asistida y otros instrumentos de reanimación deben estar disponibles en todo momento. Para la sedación durante procedimientos diagnósticos e intervenciones quirúrgicas no debe ser administrado por la misma persona que realiza la intervención quirúrgica o la técnica de diagnóstico. Así de claros y tajantes son la ficha técnica, cosa que yo no puedo más que secundar, ¿no? Sí que es una cosa también ciertamente polémica en muchos hospitales, esas unidades de diagnóstico o de terapia intervencionista, pues me vienen a la mente pues cardiología, o neumología o digestivo o incluso radiología, donde hay médicos que no son anestesistas o no son intensivistas que administran Propofol a sus pacientes. Vamos, a mí que el Propofol me lo pongo un anestesista. Eso al final, en resumidas cuentas, es por una falta de anestesistas, ¿no? Que comentamos en el primer episodio, ¿no? Entonces, claro, las especialidades van poniendo solución a los problemas, ¿no? En función de las listas de espera que también se van generando, las demandas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y los recursos materiales y personales que tienes en cada sitio, ¿no? Está muy bien lo escrito, pero sí, en resumidas cuentas, a mí que el Propofol me lo ponga un anestesista que no esté interviniendo, ¿no? Básicamente, ¿no? Efectivamente. Nada, poco más que añadir y abiertos al debate y consideraciones de la audiencia. Bueno, y en cuanto al riesgo de contaminaciones, que ya lo comenté un poco en cuanto a las propiedades químicas del fármaco, ¿no? La FDA añade o recomienda añadir al fármaco Lecta o el metasulfito, que esto no está establecido así en España. El fármaco debe ser administrado de forma inmediata desde la que abres el vial y no se debe reutilizar ese vial en otros pacientes, es decir, un paciente, un vial, y cuando siguiente paciente, nuevo vial, para evitar este riesgo de sobrecrecimiento bacteriano. Y luego, en pacientes que están con una infusión mantenida, por ejemplo, un paciente sedado o sedoanalgesiado en UCI o en una unidad de críticos anestésicos posoperatorios, todo el sistema se tiene que desechar tras 12 horas de infusión y poner un sistema nuevo para continuar la sedación o la sedoanalgesia en este paciente por este mismo riesgo de sobrecrecimiento bacteriano. Sí, tengo yo grabado la primera vez que me contaron esto, las enfermeras de reanimación. Perfecto, pues si te parece, para concluir,
Pablo, hablo yo del síndrome por infusión de propofol o PRIS, ¿no? ¿Qué es esto? Es una disfunción mitocondrial y una alteración del metabolismo de los ácidos grasos que se produce, pues bueno, consecuencia de la administración de propofol. Fue descubierto originalmente en niños, aunque luego se vieron casos también en adultos. Clínicamente, ¿por qué se caracteriza? Pues bueno, pues por una acidosis metabólica, una miopatía esquelética con rhabdomiólisis, hiperpotasemia y fallo renal, una cardiomiopatía que puede originar arritmias e insuficiencia cardíaca y una hiperlipidemia y esteatosis hepática. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que aparezca este síndrome por infusión de propofol? Pues dosis elevadas, típicamente más de 4 miligramos kilo hora, en tiempos superiores a 48 horas de administración del fármaco y en pacientes que presentan previamente lesiones cerebrales, sepsis, hipoxia o ingesta baja de carbohidratos. Sí. ¿Has visto esto alguna vez tú? No lo he visto. Sí que es verdad que es importante mencionarlo porque que no lo hayamos visto no significa que no exista y no se diagnostica lo que no se piensa, ¿no? Eso me quedó claro hace tiempo. Y hay que describir que esto se produce por un desbalance, o sea, fisiopatológicamente, brevemente, es un desbalance entre un aporte y un gasto. Es decir, pacientes que tienen aumento del metabolismo por una situación crítica van a tener más riesgo y son los pacientes que tenemos senoanalgesiados, ¿no? Son los pacientes que están con aminas. Entonces, estos pacientes siempre hay que pensar en el síndrome de infusión post-propofol. Y ya las dos últimas pinceladas, creo, Luis, por cerrar el tema, sí, es la coloración de la orina por propofol. ¡Ostras! Ahí sí que me has ganado. Pues la orina verde, tío. La orina verde que se produce por metabolitos que se excretan del fármaco y desaparece tras parar la infusión de propofol. Está descrito en la literatura, tampoco lo vi. Y luego el tema de pacientes que están pseudoanalgesiados con propofol, que tienen nutrición parenteral. Siempre, sí, si está a dosis altas, siempre pensar que el propofol es una emulsión lipídica, que es como un intralipid al 10%, que es lo mismo que ponemos en la nutrición parenteral, y que un mililitro de propofol equivale a 1,1 kilocalorías, más o menos, creo recordar. Y ya como dato friki, porque yo no sabía que era un intralipid, y cuando he estado revisando el tema he dicho, pues, ¿y por qué no en la intoxicación por anestésicos locales no se puede poner como antídoto el propofol? Porque el intralipid que ponemos como antídoto es al 20%. Entonces, el propofol no evita poner, o sea, si tú haces una hipnosis por propofol en un paciente con intoxicación anestésicos locales, no evita poner un intralipid al 20%. El propofol te servirá para cardioproteger, para manejarle desde el punto de vista respiratorio, para reducir las convulsiones, pero el antídoto real es el intralipid al 20%, como dato friki, ¿no? Está bien saberlo, porque nosotros siempre somos muy proclives, ¿no?, a hacer pócimas. Lo leí una vez en una revista y me gustó mucho que los anestesistas teníamos el sesgo de MacGyver, ¿no? Nos gustaba buscarle siempre nuevas funciones a todo y no es el caso, ¿no? Si tienes una sospecha de intoxicación por anestésico local, usa intralipid, no pongas el doble de propofol ni hagas pócimas raras. Correcto. Efectivamente. No sé si quieres recordarme, Pablo, que no me quedé muy bien con el dato, ¿cuáles son las calorías del propofol para tener en cuenta en la nutrición de los pacientes críticos? Pues un mililitro de propofol equivale a 1,1 kilocalorías mililitro, ¿no? Podría ser interesante decir que es independiente un poco de la concentración de propofol, ¿no? Porque esto es dependiente de la emulsión lipídica, que es la que se utiliza, ¿no? Bueno, compañero, pues hasta aquí con el episodio de hoy. Nos veremos en el próximo, en el que Pablo nos hablará de neuroestimuladores, sin miedo a lo desconocido. Hasta aquí la anestesia de hoy. Recordad que somos lo que aprendemos. Os esperamos en nuestras redes sociales, Instagram y X, @hablandodeanestesia, y a través de nuestro correo electrónico hablandodeanestesia@gmail.com, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.